Continuamos en nuestro living ahora para recibir a María Fernanda Vázquez Pinasco, abogada, que es una que va a representar a Entre Ríos en el Congreso y se va a disertar por la legalización del aborto. Así es. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos transmitir aquello que vamos a hacer en el Congreso de la Nación, más específicamente en Cámara de Diputados de la Nación. En Cámara de Diputados, ¿qué es lo que van a ir a hacer? Bien. Como todas y todos saben, el 1 de marzo, con el ingreso o el inicio de la Asamblea Legislativa, presentamos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Es el 7º proyecto que se presenta y le dieron estado parlamentario y le dieron tratamiento en comisión. ¿Qué significa esto para que las personas comprendan? Que previo a tratarlo en el recinto, en comisión se trata los proyectos, porque no está solamente el de la campaña, sino que hay otros proyectos más. Y bueno, nosotras lo que vamos a hacer, representando Entre Ríos y específicamente al diputado nacional, que es quien representa al pueblo entrerriano, el diputado Hus, por Frente para la Victoria, nosotros lo que vamos a hacer es ir a defender y decir por qué los legisladores y las legisladoras tienen que aprobar este proyecto o aprobar los proyectos, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué lo deben aprobar a este? ¿Por qué lo deben aprobar? Primero, porque es una deuda de la democracia, sea las mujeres, las niñas y las adolescentes, porque además, ¿qué es esta deuda? Es permitir el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí? Entonces, frente a esta demanda y además porque el Estado Nacional, y esto para que lo sepan todas las personas, se compromete frente a organismos internacionales a tener estándar mínimo del acceso al aborto legal, seguro y gratuito por la muerte o morbilidad materna, que es altísima por los abortos clandestinos, exactamente. Entonces, nosotras lo que proponemos es, y específicamente yo como abogada feminista y abogada de la academia, es decir que este proyecto de ley y que esta ley es convencional y constitucional. ¿Qué significa? ¿Qué es convencional? ¿Por qué? Porque la Argentina ya en el 94 adhiere a tratados de derechos humanos en el artículo 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional. Cuando recepta los tratados sobre derechos humanos, y sépanlo, y lo dijo Naciones Unidas, y lo dijo la Organización de Estados Americanos, y lo dijo la Organización de Salud Mundial, que el acceso al aborto es un derecho humano de las humanas. Nosotras somos las humanas, ¿sí? Las mujeres somos las humanas. Entonces, asimismo, esto de no permitir el acceso al aborto también es una violación. Entonces, nosotras tenemos tratados internacionales como que están introducidos en el artículo 75, inciso 22, que es a partir de Naciones Unidas, que es una convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Año 1994, cuando es receptado con raigambre constitucional. A su vez, a nivel regional, a nivel de la Organización de Estados Americanos, tenemos otro tratado internacional que se llama, y que nosotras lo conocen como Belén do Pará. ¿Sí? Este tratado también habla de los derechos humanos de las mujeres. Pero a su vez tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, que incluso en el artículo 75, inciso 22, a la última partecita del artículo, dice que los tratados de derechos humanos o con contenidos de derechos humanos se van a aplicar en todo el territorio argentino, que van a ser obligatorios y operativos, y que además se tiene algo en cuenta muy especialmente, o en las condiciones de los tratados. ¿Qué significa esto para las personas que no están habituadas a este lenguaje tan técnico? ¿Qué significa? Todas y todos sabemos que existen las sentencias. ¿Qué son las sentencias? Los fallos de los tribunales. Sí. Perfecto. Los fallos de los tribunales internacionales serían en las condiciones de los tratados. ¿Ok? Pero además, no solamente hay sentencias con contenido de derechos humanos internacionales, sino que hay comisión en lo que es el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos, que nosotros, la Argentina es parte, ratifica y lleva adelante, donde en la comisión se estableció específicamente respecto del aborto
respecto del aborto, sobre el artículo 4 de la Convención de Derechos Humanos, se establece en comisión que se va a entender por un caso que se llama Baby Boy versus Estados Unidos desde la década del 80, que se establece desde cuándo se es persona. En general, desde la concepción, dice la comisión, para echar luz en ese conflicto que hubo con Estados Unidos, Baby Boy versus Estados Unidos. En general, abre la puerta convencional para decir que este proyecto donde legaliza el aborto, donde no se pena a las mujeres por la práctica, ¿sí? Donde hoy en la Argentina no se pena por la práctica del aborto porque es no punible en causal salud y violación. O sea que la Argentina tiene una puerta ya abierta y una posición tomada respecto de esto. Vale decir, y recapitulo, que es convencional, porque ya la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica nos abre la puerta del convencionalismo, porque ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Argentina, en un fallo muy importante que es el fallo FAL, donde habla sobre el aborto no punible, la no punibilidad de la niña a la cual le iban a practicar el aborto por violación. Además, te abre la puerta para que las mujeres no seamos penalizadas y porque además tenemos que pensarlo. El aborto se sigue practicando y se va a practicar. El punto es que si es clandestino o es legal. Retomo eso, me quedo ahí, porque está bueno saber todo esto en cuestión legal, pero a mí siempre me da la sensación que la discusión está mal, hablando de discusión de sí o no. Sí o no está mal encarada. Es inútil. Sí y creo, me quedo con esto último. Eso es lo importante. O sea, ¿vamos a seguir permitiendo que mueran mujeres o no? Exacto. Porque eso va a pasar. Y también falta esto de entender que no es que, no sé qué piensan, que van a ir en masa. Sí, mira, dos cositas si me permitís, sí, frente por favor. a tu reflexión tan interesante y tan pertinente en este momento. Primeramente, las mujeres mueren por abortos clandestinos y eso es un dato verídico, que no se puede tapar. Entonces, frente a ese punto, ¿sí? Y de la práctica que se va a llevar adelante, ¿sí? Y que además, si vos sabés, la campaña a la que yo milito, a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tenemos un lema. El primero es educación sexual para decidir, que es muy importante, es lo primordial, sí. Y que en la Argentina existe una ley especial para esto, que se llaman las famosas ESIs, Educación Sexual Integral, que se da en las escuelas, digo, en los colegios, en el lugar más primario de formación de las personas, anticonceptivos para no abortar, y no como un problema de las mujeres, sino como un problema de las parejas, ¿ok? Porque los varones no están exentos de la anticoncepción. Y por último, aborto legal para no morir. Eso tiene que quedar bien en claro en la población. Que acá no se está promoviendo ninguna cuestión que no exista. Lo que se está poniendo en la arena pública de la discusión es que las mujeres se mueren. Ahora, vos querés acceder o querés no acceder, sos libre de hacerlo. Nadie te obliga por legalizar, ¿sí? Y otro punto muy importante que retomo, que es lo importante de dejar de lado la hipocresía del doble estándar de moral. ¿Sí? Acá tenemos que ser muy cautas y muy responsables a la hora de emitir el discurso de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, ¿las mujeres se mueren? Sí. ¿Hay abortos? Sí. ¿Se practica en la Argentina? Sí. El problema más perverso está que si sos mujer, niña o adolescente y tenés dinero suficiente para practicártelo en el subsistema privado, lo lográs. Si no tenés dinero, sos doblemente discriminada. Y acordate lo que te dije de la primera convención, para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Si vos querés quedarte embarazada, a ver, si vos no elegís quedar embarazada como mujer, pero querés llevar adelante el embarazo, adelante lo llevas. Pero si vos quedaste embarazada no planificado, por violación o por causal salud, y salud entendida como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no solamente física, sino la espiritual, sino la social. ¿Sí? Porque se deshizo ese plan que vos llevabas
el acceso al aborto es un derecho humano. Por supuesto que nuestro proyecto dice que hasta la semana 14 es libre, en términos libres. Voy, lo practico y deben asegurarte la práctica. Luego debe ser por las causales, que ya están establecidas. Violación, sí, y salud. Me gustaría destacar una cosa, vos corregime que tenés más conocimiento en esto. Yo tengo entendido, no sé si estoy equivocada, que dentro de estos proyectos lo que hay es una contención médica cuando uno se encuentra en esta situación. O sea, 13 años, queda embarazada en forma indebida. Dice, bueno, o sea, no lo quiero tener, yo decido abortarlo. Antes de hacerlo, tiene el acceso a un psicólogo, a una obstetra, a un ginecólogo. ¿Esto es así? A ver, eso es limitar. Claro. ¿Sí? Donde hay un equipo técnico, andás a ver cómo está formado ese equipo, puede haber un límite. De hecho, Entre Ríos tenía un protocolo restrictivo porque había una junta, digamos, un equipo técnico que te entrevistaba, ¿sí? Que luego había objetores de conciencia, podían la práctica o no. Eso limita. Si vos tomaste la decisión, la mujer, la niña o la adolescente que tomó la decisión la va a llevar a cabo. ¿Sí? Los 13 años, ¿por qué? Ahí porque se mezcla un poco con el derecho civil y la modificación del Código Civil y Comercial. Como la práctica es no invasiva, a los 13 años tiene la capacidad suficiente para decidir qué prácticas o no se van a llevar a cabo sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Lo que se llama capacidad progresiva en el derecho civil. Entonces hubo que traer estas capacidades, ¿sí?, progresivas al derecho penal para poder legitimar desde cuándo o qué autoridades o por la representación legal de madre y padre esta niña o adolescente iba a poder acceder a la práctica. Entonces, hay que también tener mucho cuidado respecto de cómo se van a conformar los equipos, ¿sí? Los equipos que estén en el efector de salud donde vos vas a solicitar la práctica. Y también tienen que saber las personas que nos están escuchando que hoy la práctica está asegurada y es aborto no punible en causal salud y en causal violación. ¿Qué significa esto? Que si vos estás en esta situación, podés ir a solicitar la práctica y es obligación del Estado provincial dártela. Porque además el Ministerio de Salud de la provincia adhiere a la guía ILE, que es la guía de interrupción legal del embarazo, ya promovida por el Ministerio de Salud de la Nación allá por el año 2000 y pico, donde te habla de cómo debe llevarse a cabo el protocolo. ¿Sí? No habla de punibilidad o no punibilidad, no habla de la legalización sino que habla de que esta práctica debe llevarse a cabo. Y además, digo nuevamente, que se esté dando el debate, que se hable de esto, que nos permitan hablar a quienes estamos a favor de la vida, porque a diferencia de lo que piensan algunas personas, nosotros estamos a favor de la vida de las mujeres. Tal cual. ¿Sí? Porque sepan, llevan adelante prácticas clandestinas que son aberrantes y que se pueden evitar. ¿Sí? Entonces, que la sociedad argentina hoy se dé el debate, que no vamos a salir en masa a abortar. Este mismo debate, y lo traigo un poco a colación, si me permiten aquí un minuto. En el año 1987 vos eras muy chiquita o no existías en este plano. No lo voy a decir. Bueno, yo sí existía. En el año 1987, cuando se debate a nivel sociedad muy maduramente, como ahora, se debate la ley de matrimonio civil, acuérdense el divorcio, antes no existía el divorcio vincular. Dijeron lo mismo las personas que no podían mirar más allá de su ideología, de su creencia, de su dogma y de sus propias convicciones, sin entender que uno legisla y vive para la sociedad completa, no para un núcleo determinado por creencias, por pensamientos propios, ¿no? Entonces, por su propia moral. Me acuerdo que ahí decían que se iba a terminar la célula de la sociedad, que era la familia, que los niños y niñas, producto del divorcio, iban a ser todos complejos, que se iba a terminar la sociedad. Pues bien, esto no ocurre. Y que iban a salir en masa a divorciarse. Si supieran, el otro día estuve con la directora del Registro Civil de las capacidades de las personas de Entre Ríos y dio una cifra de las personas que se casan, más de 3.000 en esta provincia. Y además de uniones convivenciales. Digo,
Sí, ¿no? para Entonces, para dar entender- un dato, para entender, los niños y niñas producto de los divorcios no salieron mal. Ni les ha pasado No, nada pero y se aparte- han casado. Yo, por ejemplo, no hablo de mis casos personales, pero yo vengo de una familia heteronormativa, mamá, papá, hijos, hijas. Mis padres se terminó el matrimonio porque mi padre falleció, pero yo soy divorciada, digo. Sí, Esto para tener un dato muy interesante. Y vuelvo sobre el tema del planteo del debate que nos debíamos como sociedad. Y esta es la deuda de la democracia. Y los datos que se dan, digo, para el debate, tienen que ser muy ajustados y tienen que tener una base científica o por lo menos de datos de lugares serios como el Ministerio de Salud de la Nación. Por ejemplo. sí, y es muy importante tener en cuenta esto que decías. O sea, esto es una legalización, o sea, uno hace las leyes para toda la sociedad, independiente del dogma que vos tengas. Por supuesto. Después que vos, desde tu creencia, tu religión, quieras otra cosa, está perfecto. Yo estaría todo el día, porque realmente creo que es un tema que hay que debatirlo. Mucho. Que hay que, siempre con respeto. Creo que tenemos que aprender a debatir con respeto en esta sociedad, que nos falta muchísimo. Pero me parece importante que se empiecen a abrir los canales para hablar y para entender y para escuchar al otro. Y el eslogan que tienen ustedes, educación sexual Para decidir. para decidir, Anticonceptivos. anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, me parece que encierra todo. Exactamente. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a Gracias. vos. Nosotros